Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Erika Araiza, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Ahí trabajo en una licenciatura que se llama Promoción de la Salud. Y en la actualidad hago investigación, además de impartir docencia, en el área de las infancias, sobre todo de las infancias en México. Agradezco enormemente a la tercera Feria Universitaria del Libro de la Universidad de Juárez del Estado de México la invitación a exponer mi libro que se llama Vivir una vida a medias en el municipio de Ecatepec. Este es el libro. eh, bueno, esta es la portada. Y como verán, tiene la imagen de una colonia popular. Eh, Bueno, vivir una vida a medias es el resultado de una investigación antropológica y sociológica de muchos años, que comienza por el año 2000 y termina más o menos en el 2015. Eh, y bueno, la idea acá es mostrar el resultado de esta larga investigación. Este libro, Vivir una vida media, se divide en 7 apartados. Primero lo que voy a hacer es explicar un poco en términos generales los apartados y después me voy a enfocar en la parte de la introducción, donde habla prácticamente de la metodología que seguí, que es la metodología del retorno, así la llamo, en esta colonia. Bueno, son 7 apartados. El primero y segundo apartado están dedicados por completo a comprender el contexto histórico, a entender cómo se conforma una colonia popular en Ecatepec. Esta colonia es la colonia Miguel Hidalgo. Es una colonia popular de alrededor de, en ese entonces, 2,000 habitantes, una colonia pequeña. Eso me permite también trabajar de manera más profunda y apegada a la población. En este primero y segundo capítulo lo que hago es eso, hablar sobre la conformación histórica y contexto actual actual en ese momento de la colonia. Cómo era, cómo se transforma y cómo está en el momento en el que yo hago el trabajo de campo etnográfico. El tercer capítulo o apartado corresponde a un trabajo de observación sobre el parentesco y la forma en la que se organizan y trabajan en la colonia. Allí hago una descripción sobre los sistemas de reciprocidad que encuentro entre las familias y también se hace una descripción de los roles femeninos y masculinos y cómo estos van adquiriendo cada una un rol protagónico en estas formas de reciprocidad en la colonia. Cómo entran en contacto también con los vecinos y la gente que vive en general en esta colonia. El cuarto apartado está dedicado a observar qué sucede en la escuela. Eh, este apartado se va a centrar sobre todo en el objetivo principal de la investigación, que es el ascenso social, la movilidad social entre jóvenes. Y bueno, desde la escuela lo que hago es esto, observar las prácticas pedagógicas dentro de las escuelas, alrededor de la colonia y dentro de la colonia. El quinto apartado se llama Salir adelante, el relato de vida de un par de hermanos
son dos y dos hermanos, y a partir de ahí relato el curso de vida, cómo es que viviendo en una misma familia, un par de hermanos alcanzan la movilidad de forma diferente, a pesar de que parece que están en las mismas circunstancias. El sexto y séptimo apartado está dedicado a los jóvenes por completo, entender su contexto, su historia, cómo se van apropiando históricamente del espacio. El sexto capítulo es eso, sobre la historia de los jóvenes ahí en esta colonia, en Ecatepec. Y el séptimo, pues tiene que ver más cómo en ese momento, en esa actualidad, se apropian de los espacios, los hacen suyos y encuentran una forma, un espacio de emancipación también a través del graffiti, de la toma de las calles a través de actividades culturales. La religión también va a formar parte de este último apartado. Bueno, entonces me gustaría retomar la parte de la introducción en este, en este libro. Eh, este apartado yo le llamé elementos para una metodología del retorno. El objetivo, como había dicho, de esta investigación fue comprender, entender cómo es que los jóvenes en una colonia popular, algunos alcanzan la movilidad social y otros no. Esta investigación surge a partir de reflexiones de mi propia experiencia. Yo vivía en esta colonia, en la Miguel Hidalgo, pasé parte de mi adolescencia y de mi juventud, y después pues me cambié de colonia, me fui y en algún momento, cuando estaba estudiando etnología, eh, comencé a preguntarme por la vida urbana, desde la antropología, desde la etnología. Entonces, mis primeros acercamientos fueron hacia el trabajo adolescente, la representación social de niñas y niños, qué piensan las niñas, qué piensan los niños sobre su propio trabajo. Hasta ese momento se sabía más sobre pues, lo que se piensa desde las diferentes disciplinas sobre el trabajo infantil, aparte de la vertiente pues, más como de reportaje, ¿no? Del fenómeno del trabajo infantil. Entonces, terminando estas investigaciones sobre la representación social del trabajo infantil, me di cuenta que hacía falta comprender cómo es que estas niñas y niños, en qué contextos vivían estas niñas y niños y cómo llegaban a la vida adulta. También esto se relacionó con mi propia experiencia de vida. Yo terminé la licenciatura y me fui a estudiar sociología a París, y estando en París yo me preguntaba cómo es que alguien como yo, un habitante de Ecatepec, pensando en el municipio de Ecatepec con las características que tiene de alta violencia, marginación, cómo alguien perteneciente a uno de los municipios más violentos de América Latina, si no es que del mundo, podía o se encontraba estudiando en una universidad como la Sorbona. Y entonces la pregunta surge a partir de ahí: ¿cómo hacen o qué pasa entre los jóvenes de Catepec para poder alcanzar el ascenso o la movilidad social? Eh, entonces, lo que yo hice fue pensar desde la antropología, desde la sociología, cómo acercarme a este fenómeno. Eh, y bueno, lo que hice fue pensar un poco en los antropólogos o etnólogos que hablan sobre las alteridades y los espacios urbanos. Por supuesto que aquí Marc Augé fue uno de los antropólogos en los que pensé, pero también pensé que no quería seguir su forma de hacer antropología, etnología. Yo no quería considerar a la alteridad eh,
no quería considerar a mis vecinos en la colonia en la que yo vivía como una forma de alteridad, porque la idea era hacer el estudio, la investigación a partir de la colonia en la que yo había vivido. Entonces regresé a esta colonia y contacté a la gente que tal vez me recordaba. Entonces, bueno, mi idea no era seguir o considerar a mis vecinos como una forma de alteridad como lo hace Marc Boget, y tampoco fue hacer un análisis al estilo Malinowski, donde separa lo objetivo de lo subjetivo. Eh, Tampoco mi intención fue seguir a Miguel Barley, este autor del Antropólogo Inocente, donde hace una antropología de sí mismo. Mi interés más bien estaba alrededor de hacer una antropología más parecida a la que hacen mis compañeros antropólogos indígenas. Desde esta mirada es donde más yo quería acercarme. Em, Más bien era una mirada para comprender a mis pares en la colonia, que bueno, en ese entonces pues ya eran mucho más jóvenes que yo. Era seguir más a antropólogos como Velázquez Gallardo o Celestín Solís, estos antropólogos indígenas. Entonces, esta investigación, este libro, no trata sobre mi propia vida, eh, no trata sobre mis relatos, más bien trata sobre cómo a través de recorrer mis propios relatos intento yo regresar a la colonia y buscar a esos jóvenes en ese momento. No es un relato sobre mí, eh, aunque no puedo ocultar que buena parte de mi vida, de mis relatos, están tocados en este libro de mi vida personal. Y bueno, ¿qué es lo que hago? Entonces, yo regreso a la Ciudad de México, a Ecatepec en concreto, y lo que hago es buscar instalarme en esta colonia. Ya muy poca gente vivía de la que yo conocía en ese entonces. Lo que hago es esto, regresar a esta metodología que le llamo así del retorno, ¿no? Em, entonces, me establezco en la colonia, y lo primero que hago es intentar hacer un recorrido por ella para reconocerla, porque si bien yo había vivido ahí, pues en realidad no la había recorrido, no la conocía, porque pues en ese tiempo lo que yo hacía y lo que me dictaba mi padre en ese momento, como veía la vida, es que yo tenía que estudiar y de la casa a la escuela y de la escuela a mi casa. Entonces en realidad tuve poca, socialicé poco con mis pares en la colonia. Entonces, bueno, yo tenía mucha curiosidad, regresé a la colonia, la recorrí, y entonces ahí me di cuenta, descubrí todo este gran espacio de apropiación que tenían los jóvenes. Cuando yo me fui, era una colonia que no tenía la mayoría de los servicios públicos. Cuando regreso a ella, ya cuenta con todos los servicios, pero además encuentro una gran variedad de grafitis legales e ilegales, y eso me llama la atención porque era la presencia de los jóvenes. Entonces, lo que hago es lo que se hace en la antropología clásica, buscar un portero. Y busqué a través del presidente de la colonia, del sacerdote, porque hay una iglesia, eh, y de algunos médicos, pero bueno, hay muchos médicos. Entonces, busqué el acercamiento a la población a través de estos personajes importantes en una comunidad campesina, indígena, pero que no resulta ser así en una colonia popular urbana como Ecatepec. Sí son personajes importantes, pero se reducen a, a grupos pequeños de población, no a la colonia completa. Entonces, acudí a ellos, me presenté, les expuse mis motivos, lo que yo trataba de investigar,
pero me di cuenta rápidamente que esto no me abría las puertas a la comunidad completa, a la colonia. Entonces, lo que hice fue hacer un recorrido por cada una de las calles y mapear los grafitis legales e ilegales que yo me encontraba en cada una de las calles. Pedí a INEGI el mapa sobre la colonia y a partir de este mapa fui calle por calle buscando, encontrando más bien los grafitis y los murales, y entonces tocaba la puerta de cada casa y antes de tomar fotografía pedía permiso, le exponía a cada uno de los vecinos mis intenciones, quién era yo, que había vivido en la colonia, por supuesto, y que me interesaba hacer un estudio ahora sobre los jóvenes y la colonia y hacer un marco histórico. Y la gente siempre, siempre se mostró entusiasta, sobre todo ante la cuestión de hacer la historia de la colonia. Eh, entonces, cada vez que yo tocaba una puerta y pedía permiso para tomar fotografía, la gente también era muy amable y me contaba cómo había sucedido la pintura de ese mural. Me llamaba profundamente la atención que muchos de ellos me mostraban también fotografías donde se mostraba la interacción que habían tenido con el chico grafitero, el grupo de grafiteros, y cómo habían negociado que se iba a pintar en su muro. Entonces, bueno, hice un recorrido por toda la colonia hasta que logré mapear, y en este recorrido, tocando todas las puertas, encontré a uno de los chicos grafiteros. Encontré a la novia de uno de ellos que me contó y me dijo, este grafiti lo pintó mi novio, fue en tal época, en tal fecha, y fue ella, en realidad, la que me abrió las puertas al mundo de los chicos en la Miguel Hidalgo y en particular de los grafiteros. Entonces, a partir de aquí, tuve contacto con ellos y asistí a muchos espacios de reunión que ellos tienen. Y bueno, hice un sinfín de recorridos con ellos. Uno de ellos, el más conocido, de los más conocidos, son Show y Motor, y en particular con Motor, porque Show no se encontraba en ese momento. Eh, Fue muy grato porque él me mostraba el universo, me mostraba las calles de la Miguel Hidalgo como una especie de museo. De hecho, hay un artículo publicado que se llama así, hacer de la calle el museo, hacer un museo de la calle a través del graffiti. Y bueno, lo que contaba Show era apasionante porque él me iba explicando cada uno de los murales, quién lo había hecho, cuáles eran las intenciones. Fue muy agradable porque él tenía un triciclo y bueno, íbamos recorriendo las calles con ese triciclo y me iba mostrando cada uno de estos murales que tenían que ver muchos con la expresión de la propia Miguel Hidalgo. Por ejemplo, hay Mickey Mouse pintados representando el nombre de la colonia Miguel Hidalgo. Eh, a ver si se alcanzan a ver. Bueno, estas son algunas de las fotografías, bueno, de los espacios de la colonia, pero aquí en particular vemos un graffiti que está pintado Don Gato, creo que es muy borroso. Y bueno, Don Gato y su pandilla, que hacía un poco honor a los grupos de chicos grafiteros en la colonia. Entonces, bueno, pues así fui adentrándome, acercándome cada vez más a la población, sobre todo joven. Y para acercarme a la población no tan joven, infantil y sobre todo amas de casa, eh, ahí más bien recurrí a las personas que yo conocía, algunos eran familiares, eh, en particular, la señora Adela fue la que me abrió las puertas al mundo del comercio informal, por ejemplo, de los mercados, de las escuelas, para hacer el trabajo con todas estas personas que amablemente me abrieron sus casas, me dejaron ver y conocer grandes relatos de su vida,
cosas muy íntimas. Bueno, y fue a partir de ella que tuve esta relación. Me pasaban cosas chistosas como, por más que yo explicara que era antropóloga, que era socióloga, la gente siempre me refería como psicóloga. Y bueno, esto tenía su razón de ser, porque gran parte de las cosas que hice fue hablar y hablar y escuchar con mucha atención. Esa es parte de la metodología del retorno o de los elementos de la metodología del retorno. Una escucha siempre comprometida, atenta, recíproca, donde provocaba la reflexión de los hechos que ellos me anunciaban, que ellos vivían. Em, entonces, bueno, era un poco normal que entendieran o que me vieran como una especie de psicóloga porque las reflexiones siempre regresaban a ellos y tomaban grandes transformaciones a veces en el proceso de sus propias vidas, como lo fue con los grafiteros y algunas señoras con las que platiqué. Em, Después, para entrar al mundo de la escolarización y de la escuela, sobre todo, ahí lo que hice fue eh, contactar una escuela secundaria a la que yo había asistido cuando vivía en ella, en esta colonia, pero esta secundaria no se encontraba dentro de la colonia, estaba fuera, en una colonia aledaña, en San Francisco Jalostoc. Entonces, bueno, contacté ahí al director que estaba en turno. Todavía había muchos de los profesores que me había tocado a mí durante la secundaria que me reconocían y entonces me permitieron hacer un año de trabajo de campo en esta colonia, en esta secundaria, pero hubo un incidente estando viviendo en la Ciudad de México, entraron a mi departamento y se robaron todo. Y todo incluía las cámaras, las grabaciones, todo el material, las videocámaras que yo había obtenido durante este año de trabajo de campo. Entonces, bueno, eso me hizo retomar otra vez el trabajo de campo, pero esta vez ahora en la secundaria, una secundaria que no tenía mucho de haberse creado dentro de la colonia Miguel Hidalgo. Y esto, bueno, hizo que me acercara mucho más a la población de la Miguel Hidalgo y conocer las características de educación que viven esos o que vivían esos adolescentes en ese momento. Em, Agradezco profundamente la colaboración del director en ese momento y de todos los profesores que me aceptaron. Ahí hice menos tiempo trabajo de campo, eh, pero fue de una comprensión completa para entender qué sucedía en, en- en la escuela y los jóvenes sobre la socialización y en particular el ascenso social. Bueno, estuve trabajando con las familias, viví con ellas, llevaba por temporadas, estuve con ellas, acompañaba a las señoras a su trabajo o a llevar a los hijos a la escuela o a preparar la comida o estar en las tardes con ellas. Em, bueno, y entonces estuve pues mucho tiempo platicando, caminando, escuchando, asistiendo a diferentes eventos que los jóvenes hacían y también participé de ellos junto con las mamás, los papás. Con los hombres, padres de familia, siempre fue más difícil el acercamiento, siempre fue más fácil hacerlo con las madres, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Un grupo también muy difícil para acercarme fueron todos los grandes, bueno, los empresarios o los dueños de las fábricas o de las medianas y pequeñas fábricas que existen al interior y alrededor de la colonia Miguel Hidalgo. Eh, Siempre me vieron, claro, como ellos sí me veían como una potencial amenaza, como una investigadora que estaba ahí husmeando. Entonces, bueno, siempre fue difícil acercarme a ellos y a los padres de familia, a los varones, aunque encontré también muy buenas recepciones. Eh, y otra parte de este trabajo de campo, pues tiene que ver con todo lo que se hizo en relación a la observación
del ambiente o clima de violencia que se vive en esta colonia. Como ustedes bien saben, Ecatepec es uno de los municipios más violentos de América Latina. Feminicidios, secuestro, eh, historias sobre el narcotráfico, pues eran historias comunes en este tiempo de trabajo de campo. Experiencias de robos de niños. Tengo una vivencia que, no, que es muy difícil de borrar, porque en el momento en el que yo estaba haciendo el mapeo de los grafitis, me acerqué a tomar también fotografías a las escuelas, eh, y al hacerlo en estos primeros contactos, a la hora de la salida, me percaté que uno de esos días llegaron los padres de familia, sobre todo varones, a recoger a sus hijos en el turno de la tarde, pero iban como una especie de armados, pero con palos, con piedras, eh, y era porque corría el rumor de que que habían secuestrado a un niño y había aparecido sin órganos, muy cerca de la colonia Miguel Hidalgo. La colonia Miguel Hidalgo, una de sus periferias, da al canal de Aguas Negras, del Gran Canal. Entonces, bueno, pues aquí era común encontrar eh, cuerpos de animales, basureros. Es una especie que en ese entonces se tenía más como un basurero, y también se sabía que podría haber cuerpos ahí desechados. Entonces, bueno, había el rumor de que que había desaparecido un niño y había terminado en este canal. Entonces, yo lo investigué. La verdad es que nunca encontré una noticia de una fuente fidedigna, pero bueno, los papás estaban asustados por el clima de violencia que había en este espacio. Entonces, el acercamiento que tuve aquí, pues también tenía que ver con este mundo de los jóvenes. Muchas de las cosas que me contaron jóvenes grafiteros y no grafiteros, porque también tuve contacto con mujeres y hombres que trabajaban en el sector de la policía, de la Miguel Hidalgo y de Ecatepec en general. eh, Gente que me compartía sus experiencias laborales de lo que hacía en su trabajo como policía. Estas, por ejemplo, entrevistas no fueron grabadas. Siempre me solicitaron eso, por supuesto, y yo no lo hice. Em, Fueron testimonios de todas estas personas, jóvenes también, chicas, que pertenecieron a grupos de pandillas, que son confesiones que yo no me atrevo que en ese momento no me atrevía yo como a repetir siquiera por todo el clima de violencia e inseguridad que había, y por mi propia seguridad. Entonces, me costó mucho trabajo decidir que sí incluía parte de este crimen de violencia en la investigación, y lo hice porque es parte fundamental para entender el proceso por el cual pasan estos jóvenes, que alcanzan o no el ascenso, la movilidad social, y cómo también mostrar todo este fenómeno de cómo ellos son víctimas, de cómo estos jóvenes se vuelven los chivos expiatorios de los adultos y de la sociedad. Entonces, por eso es que decidí a tomar y hacer el- un apartado que es del 6 y 7 que les he comentado, sobre los jóvenes. En ese mismo apartado también la religión jugaba un papel muy importante entre los jóvenes. Eh, Algunas como por ejemplo la admiración a la Santa Muerte, eh, el papel tan importante que juega entre algunos jóvenes, que desde mi parecer lo que yo veía es que algunos grupos de jóvenes
pues estaban solos, estaban solos desde la adolescencia, solos en términos de que no había una asistencia de seguimiento a la escuela, a su cuidado personal, a su desarrollo por parte de una figura como papá o mamá, porque muchos de ellos o no estaban, o tenían que trabajar y estudiar, perdón, o sea, el papá y mamá tenían que trabajar y a veces una característica de la población en la colonia Miguel Hidalgo es que no tienen un empleo, tienen varios, para poder obtener así los recursos apenas indispensables en algunos momentos. Entonces, pues eran papás y mamás que estaban muy cansados y que además eran también familias a veces numerosas. Entonces, bueno, pues eran chicos y chicas que más que no estar cuidados, no estaban acompañados, es la palabra. Entonces, en, en esta exposición, la Santa Muerte entra como una especie de gran reto hacia los jóvenes, porque pues había que rendirle culto, había que buscar como de alguna manera ser responsable ante el culto de la Santa Muerte, porque si no, entonces pues eso se te iba a revertir y te iba a ir mal. Entonces, bueno, ese fenómeno también era muy interesante. Es parte del fenómeno que también abordo ahí. Como parte de las técnicas y métodos que se siguieron en esta metodología del retorno, em, que, pues los elementos que utilicé, por ejemplo, fueron fotografías, como decía en un principio, fotografías que yo tomé, pero también fotografías que fueron proporcionadas por la población en general, en particular grafiteros, eh, pero también de 15 años, por ejemplo, de bodas, de cuando la colonia se conformaba y no tenía los servicios. Las fotografías resultaron ser de una gran ayuda para poder reconstruir la historia de la colonia Miguel Hidalgo, por ejemplo. En esta reconstrucción alcancé a entrevistar a dos personas que llegaron en las primeras etapas de la colonia. Eh, bueno, entonces las fotografías jugaron un papel importante, como lo hicieron también los datos sociodemográficos. Eh, los datos sociodemográficos acompañaron a toda la etnografía, toda la observación que se hizo en esta investigación, eh, sobre todo a nivel de AGEPS, que nos dan información de manera muy particular de la población en concreto de la Miguel Hidalgo. Entonces, bueno, fueron información del contexto general. Por ejemplo, información sobre la salud, sobre la vivienda, sobre las formas de trabajo, sobre la población, quiénes eran, cómo eran en términos generales, cuántos había, el grado de escolaridad que habían alcanzado, eh, la asistencia a la escuela, eh, bueno, todos los datos que nos puede proporcionar INEGI, de alguna manera traté de obtenerlos y de usarlos para hacer acompañamiento de la etnografía y también para acompañar en el apartado 1 y 2 una reflexión que hago sobre la colonia Miguel Hidalgo a partir de la idea de pobreza. Yo me pregunto si la población de ahí realmente es pobre o es marginada. Por eso el título Vivir una vida a medias, porque parte del resultado de esta investigación trata de decir que la colonia Miguel Hidalgo no es una colonia pobre, es una colonia que tiene los recursos económicos, cuenta con escuelas de nivel primaria, secundaria, muy cerca de ahí hay preparatorias públicas y privadas. En el municipio de Catepec hay eh, tecnológicos, hay universidad, privadas y públicas. Es decir, la colonia y su contexto, que es Catepec, tienen los servicios de educación en términos generales
de, de servicios de alimentación también, de distracción. Algo que sí no contaba, por ejemplo, la colonia es con parques ni con una biblioteca pública. Em, pero bueno, en términos generales, las estadísticas nos decían y la observación que no era una población pobre. Y de ahí surge el título, Vivir una vida a medias, porque es una colonia que cuenta con todos los servicios, sin embargo, cuenta con ellos a medias. Es decir, la colonia cuenta con una primaria, con una secundaria, pero en esta secundaria no había agua potable, las instalaciones a veces funcionaban, a veces no, las computadoras, las bancas había que repararlas constantemente, no nada más en el ámbito de lo material, también con las profesoras y los profesores, eran profesores que tenían dos cargas laborales y que enfrentaban también pues muchos años de haber estado al servicio de la docencia y estaban también cansados, enfrentando, conteniendo a jóvenes, sobre todo en la secundaria, con características familiares pues difíciles de desintegración. Entonces, pues había escuelas, había servicios, había agua, a veces había, a veces no. Y bueno, como se puede uno también imaginar una colonia popular donde está llena de baches, las banquetas a veces están, a veces no están, el alumbrado público. Entonces, es de aquí que junto con una señora con la que platicaba, surge el texto de Vivir una vida a medias, el título. Entonces, bueno, estos datos sociodemográficos también sirvieron para hacer una comparación con las delegaciones o las alcaldías ahora nombradas más importantes de la Ciudad de México, que son la Benito Juárez y la que observa también uno de los índices de desarrollo eh, menos favorables en ese momento era Iztapalapa y el más alto Benito Juárez. Entonces lo que hice es una comparación entre el municipio de Catepec, la colonia Miguel Hidalgo, con la Ciudad de México, la delegación Benito Juárez y la alcaldía de Iztapalapa, para poder situar en dónde se encontraba la Miguel Hidalgo realmente. Porque no es hasta que comparamos que entendemos o que vemos cómo se conforma la identidad o quiénes son estos espacios. Entonces, bueno, esta comparación se hizo también con los municipios más pobres del país, que en ese momento estaban en Guerrero. Y el resultado fue ese, que es una colonia que tiene un nivel medio de vivencia. Bueno, también acudí a filminas, películas que hacían referencia a los grafiteros, que me ayudaron también a entender un poco sobre la identidad y cómo se estaba construyendo este espacio, sobre todo en relación también, por ejemplo, a la migración que hay en la colonia. También recurrí a periódicos, a innumerables noticias de periódicos sobre Catepec, en este caso sobre todo el clima de violencia, por ejemplo. También a YouTube, aquí me permitía ver pues momentos de la socialización de los jóvenes, por ejemplo, en la primaria, violentos, ¿no? Del bullying que hay en las escuelas. El Facebook también fue otro gran aliado porque pues a través de hay grupos de denuncia ciudadana que me permitían entender como el macro, el general de la colonia en contexto con Ecatepec. Y Google también, porque, bueno, este mapa que yo obtenía eh, primero de INEGI, se puede obtener el mapa y luego lo comparaba con Google. Sobre todo para acercarme, por ejemplo, a zonas como el Gran Canal. Bueno, ahí fue interesante ver que Google borra toda la parte del Gran Canal y de las empresas maquiladoras que había en ese momento donde trabajaba una parte de la colonia. Eh, bueno, toda esta presentación que acabo de hacer, que les decía que se comparte en 7 apartados, la intención era
que cada uno de esos apartados yo lo veía como una especie de naranja, una naranja que si la pensamos tiene gajos, y cada uno de esos gajos yo lo entendía como el apartado, como los apartados que acabo de mencionar. Son 7 gajos que unidos nos dan la comprensión, la contextualización de lo que era esta colonia y entender qué es la movilidad social entre los jóvenes de esta colonia. Eh, bueno, pues espero que resulte de gran aportación a la comprensión de, de estos fenómenos. Tiene una lectura y una forma de explicarse el libro muy amena. No me queda más que invitarlos a que lo conozcan. El libro se encuentra disponible en las librerías de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y pronto estará también en línea. Eh, bueno, pues muchísimas gracias y mi nombre es Erika Araiza Díaz. Mi correo electrónico erica.araiza@uacm.edu.mx por si gustan que platiquemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego.